Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 257, parte tercera, Filosofía escolástica, capítulo 12, la polémica antiaristotélica, 253, Guillermo de Auvernia. El primer contacto de la escolástica latina con la doctrina del estagirita tuvo lugar por medio del aristotelismo árabe. El conocimiento directo de los textos aristotélicos es aún demasiado escaso e inseguro para poder diferenciar el aristotelismo auténtico de las adiciones interpretativas de los musulmanes. Por otra parte, son precisamente estas adiciones las que acercan el aristotelismo a la mentalidad de los escolásticos y el problema que les absorbe, porque, en buena parte, son fruto del intento de llevar al aristotelismo a responder a los problemas de la fe musulmana, que, en ciertos puntos fundamentales, existencia y espiritualidad de Dios, creación, inmortalidad del alma, coinciden con la fe cristiana. El primer escolástico que toma posición ante Aristóteles es Guillermo de Auvernia, nacido en Aurillac, posiblemente antes de 1180. Enseñó teología en la Universidad de París y en 1228 hasta su muerte, 1249, fue obispo de París. Su principal obra es el Magisterium Divinale, en 7 partes, siendo las de mayor importancia filosófica. De Trinitate, escrita entre 1223 y 1228, De Universo y de Anima, redactado entre 1231 y 1236. La posición de Guillermo es polémica. Quiere combatir los errores de Aristóteles y de los filósofos que siguen su doctrina, pero en realidad tiene presente sobre todo a Avicena, del que depende directa y polémicamente. Depende directamente de él porque se apropia la distinción fundamental de Avicena entre ser necesario y ser posible. Depende polémicamente por transformar esta distinción en oposición, con lo que puede defender la no necesidad del mundo y por consiguiente la creación. En esta polémica se ve obligado naturalmente a utilizar la obra de Maimónides, en la que dominaba la misma preocupación fundamental. Guillermo empieza por distinguir una doble predicación, una secundum essentiam y otra secundum participationem. Todo predicado aplicado a una cosa o es esencial a ella o resulta exterior a la esencia de la cosa que de él participa. La predicación por participación presupone la esencial. Si decimos, por ejemplo, que una cosa es buena porque participa de otra y ésta a su vez también es buena por participación, se empieza un proceso infinito que sólo podrá evitarse admitiendo un ser que sea bueno por esencia. Ahora bien, cuando atribuimos el ser a las cosas finitas, hacemos una predicación por participación, que presupone una predicación por esencia. Es decir, suponemos un ser que es ser por esencia y que por lo tanto es imposible pensar que no exista. A estos dos tipos de predicado corresponden también dos modos fundamentales del ser: el ser por esencia, que incluye la existencia en su quiridad o sustancia, y el ser no por esencia, cuya quiridad o sustancia no incluye la existencia. El ser por esencia no tiene causa y es simple, porque carece de composición. El ser no por esencia recibe la existencia del exterior, y precisamente del ser por esencia, y por consiguiente está compuesto de quiridad o sustancia y de la existencia que se le atribuye desde fuera. Estos conceptos, que proceden de Avicena, son aclarados por Guillermo con los mismos términos que Avicena. El ser por esencia es el ser necesario, el ser por participación es el ser posible o potencial. En este punto, Guillermo deja a Avicena y se acerca a Maimónides. Avicena creía que no había oposición entre el ser necesario y el ser posible. El ser posible es en realidad necesario per altro. No puede conseguir la existencia en acto, si no es convirtiéndose ipso facto en necesario.
Guillermo, en cambio, opone netamente el ser necesario al ser posible. Procederé por distinto camino, y te diré por qué el ser necesario per se y el ser posible per se son contrarios. Del mismo modo son contrarios la necesidad in se y la posibilidad in se, así como la antigüedad y la novedad. Al igual que la necesidad in se es causa de la eternidad o antigüedad, la posibilidad in se será la causa de la novedad o temporalidad. Y dado que la necesidad in se solo se halla en el Creador, también solo en él se halla la eternidad o antigüedad. Aún más, dado que necesidad en se no soporta la novedad o temporalidad en el ser en que se halla, es necesario que la posibilidad in se no soporte la eternidad de su propio sustrato. Por ello, es imposible que ninguna de las cosas creadas sea eterna. Por lo tanto, el primer resultado de esta contraposición del ser necesario y del ser posible es negar la eternidad del mundo y afirmar la necesidad del acto creador. Posibilidad en el ser participado significa temporalidad, novedad por consiguiente, creación. Con ello, Guillermo introduce por vez primera en la escolástica la distinción real entre la esencia y la existencia de las cosas creadas, que había de convertirse en el centro de la metafísica de Santo Tomás. Puesto que el ente posible no es el ente por esencia, él y su ser, que no le pertenece por esencia, son dos realidades distintas, y una, el ser, sobreviene a la otra, la esencia, pero no está incluida en su razón o quiridad, de donde se deduce que las cosas creadas están compuestas realmente de esencia y de existencia, y su existencia les viene de Dios por participación. El ser de las cosas creadas y el ser de Dios no son idénticos ni diferentes, son análogos. En cierto modo se asemejan y corresponden, sin tener el mismo significado. También este principio de la analogía del ser hallará su aplicación sistemática en la metafísica de Santo Tomás. La creación supone que Dios tenga en sí mismo modelos o ejemplares de las cosas creadas. Estos modelos no constituyen un mundo aparte, como quería Platón, sino que son la misma sabiduría o verbo, que desde la eternidad ha sido engendrado por Dios. De este modo, el platonismo quedaba enlazado a la especulación del aristotelismo musulmán, y este último podía ponerse de acuerdo con la fe cristiana. El verbo divino da directamente al hombre los conocimientos fundamentales o primeros principios que Guillermo denomina prima intelligibilia, prima impressiones, dignitates, et communes animarum concepciones, etc. Estos primeros principios se ofrecen al alma humana como si fueran innatos o naturalmente infusos en ella, y en efecto, no vienen del exterior, sino del interior. Y no sólo son las reglas fundamentales de la verdad, sino también las del recto proceder, es decir, de la honradez. Mediante esta iluminación interior, que es otro injerto del agustinismo, Guillermo cree que la acción del entendimiento agente es inútil. Si los primeros principios le son comunicados al hombre directamente por la sabiduría divina, los demás conocimientos inteligibles proceden directamente de la realidad inteligible, sin intervención de ninguna potencia intermedia. Entre los sentidos y las cosas sensibles no es necesaria ninguna fuerza intermedia que actúe sobre los sentidos y haga que los conocimientos sensibles que subsisten potencialmente en los órganos de los sentidos pasen a acto. Para ello bastan los objetos sensibles que están fuera del alma. Entonces, ¿para qué será necesaria una potencia intermedia en el conocimiento intelectual? Como si al intelecto no le bastara para aprender las realidades inteligibles la acción de estas realidades. Por lo tanto, el entendimiento agente es una ficción inútil. En cambio, el intelecto material es la verdadera esencia del alma, pero no sólo es potencia receptiva, sino también activa, y con ella y con los objetos inteligibles se puede explicar todo el conocimiento intelectual del hombre. Entre los escritos de Guillermo figura una refundición de un tratado acerca de la inmortalidad del alma de Domingo Gondisalvo, arzobispo de Segovia.
muy conocido como traductor. El opúsculo procede en su totalidad de fuentes musulmanas, de las que toma las pruebas de la inmortalidad, independencia de la actividad intelectual respecto al cuerpo, naturaleza del alma como forma inmaterial y aspiración del alma intelectiva a la felicidad, posición intermedia del alma entre los espíritus puros y el alma de las plantas y de los animales, independencia del alma de todo factor destructor, carencia de un órgano corporal del alma intelectiva, relación del alma con el origen de la vida. El opúsculo, poco original, ha tenido cierta importancia histórica en la escolástica. En él se han inspirado, entre otros, San Buenaventura y San Alberto Magno.